En este video te voy a hablar de un protocolo que se llama ICMP o Internet Control Message Protocol. Y bueno, de las herramientas que se basan en este protocolo que te permiten hacer pruebas de conectividad. En especial Ping y Tracer. Ya en un video pasado habíamos hablado de Tracer, cómo funcionaba. Ahora, en el Ping, que es una herramienta para hacer pruebas de conectividad, vamos a ver cómo funciona y cómo se interpretan cada una de las salidas. Ojo, porque digamos, tú como ingeniero de networking a veces haces pruebas, pero lo más importante de las pruebas es poder interpretar qué está pasando, ¿cierto? Porque muchas veces se malinterpreta, por ejemplo, una salida de un ping y no sabes realmente cómo poder entender qué está pasando en tu red por falta de, digamos, cierto nivel de detalle en este conocimiento. Entonces, tenemos acá una topología un poco más compleja con varios saltos. Tenemos nuestras máquinas Windows a cada extremo, Windows Server 01 y Windows Server 02, Windows Server 01 en la red 10.10.15.0/24 y Windows Server 02 en la red 10.20.15.0/24. Entonces, lo primero que voy a hacer es, hablemos del ping como tal. Vamos a mirar las IP de cada una de las máquinas. Por ejemplo, la máquina Windows Server 1 tiene el IP 10.10.15.11 y la Windows Server 2, vamos a ver, tiene la IP 10.20.15.22. Entonces, ahora, seguramente habrás hecho algún ping en algún momento de tu carrera para hacer alguna prueba. No importa si no eres, digamos, networker 100%, esto te va a servir si administras servidores o otro tipo de plataformas, porque este conocimiento debe ser transversal. Entonces vamos a hacer un ping acá. Ahora, lo primero que debes entender es, en algunos escenarios, ping está limitado por firewalls, puede ser. Entonces, aquí es donde empieza cómo interpreto yo esta prueba. Por ejemplo, acá, este mensaje request timeout quiere decir de que no recibimos respuesta de nuestro paquete ping. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, el primer punto que es muy importante para la interpretación de nuestras pruebas. Voy a acompañarlo con Wireshark, como siempre, para que puedas ver qué está pasando. Entonces, primer paquete que se envía en el ping es el ICMP echo. Si yo abro ese paquete, el tipo del paquete, o sea, ya más a detalle de lo que es ICMP, ahora les muestro un enlace donde puedes averiguar todo esto, cuáles son los tipos de paquete ICMP y demás. Pero bueno, el echo es tipo 8, es el ping request. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la máquina está enviando un request. Entonces, ¿cómo funciona el ping? Bueno, una máquina envía un request y espera un reply. Entonces, primer punto, si tú eres ingeniero de redes y estás haciendo una prueba de conectividad, porque de pronto estás implementando una nueva red, estás metiendo unos servicios nuevos, unos canales WAN nuevos, asegúrate que, por ejemplo, las máquinas de prueba, origen y destino, tengan por lo menos el firewall de Windows apagado, el firewall del sistema operativo apagado. ¿Por qué? Porque aquí, o permitido el ping. Inclusive, si este tráfico pasara por un firewall, puedes permitir el ping. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que aquí no me estábamos enviando el tráfico, pero no estábamos recibiendo respuesta. Ahora mira cómo cambia el asunto. Acá ya empezamos a enviar otro ping request tipo 8, les decía, y que recibimos un tipo 0 echo ping reply. Entonces, al request recibimos un reply, acá request recibimos un reply, y como se ve acá, listo, acá me muestra que recibimos la respuesta desde la máquina Windows que está al otro extremo, 32 bytes, que es, digamos, lo que envía por defecto. Y ahora vemos cómo se modifica eso también. Y bueno, cuánto es el route trip time o el tiempo que se demora el paquete de ir y volver. Y bueno, el TTL. El TTL es el tiempo de vida del paquete. Como lo vimos en el video de Tracer, cada vez que hay un salto, TTL se decrementa. Digamos que a nivel de capa 3, una de las ventajas es que los paquetes IP o un tráfico es finito. Entonces, cuando el TTL es 0, ya ahí no se envía más nada. Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, si estás recibiendo un timeout del principio de tus pruebas, bueno, asegúrate de que te estén permitiendo ping. Entonces, por ejemplo, no, estamos implementando una infraestructura nueva, queremos saber si tenemos conectividad, entonces pídele al administrador de firewall que baje o cree una regla para que te permita el ICMP. O también al administrador de las máquinas Windows que en el agente o el firewall de la máquina Windows lo apague o te permita el tráfico.
para que tu prueba pueda ser como esta. Entonces, ese es el primer punto. También veíamos, bueno, a nivel de tracer, les voy a mostrar, por ejemplo, tracer -d para que no nos resuelva. Ya esto lo habíamos visto en otro video, los tengo acá el enlace para que los puedas ver si no lo has visto aún. Entonces, vamos a ver por dónde se van esos saltos. Entonces, por ejemplo, el tracer nos permite determinar cuáles son los saltos que desde un origen hacia un destino. Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque quiero que veas que, por ejemplo, aquí cuando sale el paquete de esta máquina se va al router 1, luego de router 1 a router 4, luego de router 4 a router 6 y luego se entrega a la máquina. Entonces veamos el recorrido. Entonces router 1, router 4, router 6 se entrega a la máquina. Entonces, muy importante acá, ojo, porque a veces, por ejemplo, cuando hacemos estas pruebas nosotros podemos determinar varias cosas. Por ejemplo, si el route trip time es muy alto, podríamos estar siendo capaz de determinar si algunos enlaces tienen latencia, ¿cierto? Nos permite saber si, por ejemplo, porciones de la red tienen latencia o no. Permite saber si tenemos pérdida de paquete también. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Primero vámonos con la latencia. Yo voy a poner acá en el enlace donde está nuestra máquina 02, voy a poner algo que se llama Packet Filters. Aquí voy a poner un delay, una latencia de 100 milisegundos. Entonces, ojo con esto. Vamos primero con esta parte. Entonces pusimos ahí 100 milisegundos. A ver si se salvó porque no lo veo. Delay. Bueno, ahí dice que está aplicado. Listo. 100 milisegundos acá en el enlace entre Switch 2 y Windows Server 2. Entonces ahora vamos a Windows Server 1. Hacemos el pin nuevamente. ¿Listo? Entonces mira acá, esto es muy importante. Por ejemplo, ves los tiempos que teníamos anteriormente. 21 milisegundos, 34 milisegundos, 40 milisegundos. Y mira acá cómo se te incrementaron 239, 226, 258. Entonces, importante. Por ejemplo, acá al final del pin, o sea, por defecto él envía 4 paquetes, el timeout por defecto, si mal no estoy, ahorita lo vemos, son 4 segundos, pero bueno, acá cuántos paquetes envía, cuántos paquetes recibe, si hay pérdida, en este caso no vemos pérdida, pero entonces, por ejemplo, aquí el route trip time me muestra máximo, mínimo y promedio. Entonces acá el promedio era 243, mientras que en la prueba inicial era 35. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una latencia considerable. Si recuerdas, route trip time es el tiempo de ida y vuelta. ¿Y cuánto fue que pusimos en el enlace de latencia? 100 milisegundos. Entonces, claro, 100 de ida, 100 de vuelta, más el tiempo normal que se demoraba la prueba. Entonces, ahora, como ingeniero de redes, esto es muy importante para ti porque tú puedes tener latencia en diferentes porciones de la red, ¿cierto? Tú puedes tener latencia en un enlace en particular, en un canal WAN en particular. En este caso introdujimos latencia, digamos, de manera artificial en el enlace del switch a la máquina Windows. Entonces, el escenario en que podría pasar que una máquina tenga latencia porque tiene mucha congestión, mucho tráfico o inclusive el enlace tiene latencia. Hay algo que es normal y es que, por ejemplo, todos los equipos de red introducen cierto nivel de latencia, lo cual es normal, pero pues no puede ser tan alta como en este escenario porque eso va a afectar el performance de tu máquina. Ahora, si yo fuera un ingeniero de redes y estoy midiendo la latencia de esta máquina y quiero saber dónde está la latencia, en el extremo remoto, en el extremo cercano, ya vi con el tracer cuáles son los saltos. Digo, bueno, yo quiero saber si en mi red local tengo latencia hacia mi gateway. Veo que, mira que digamos, route trip time promedio es bastante bajo, 11 milisegundos, listo. Ahí no tengo latencia, puedo ir probando salto por salto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a probar a la 10.1.44, pin 10.1.44. Entonces mira que ahí tengo la latencia también es bastante más baja. Entonces así, ¿cuál sería el punto que yo recomiendo? Digamos, yo estoy implementando esta nueva red y quiero probar la latencia.
una de las cosas que yo recomiendo es, por ejemplo, desde la máquina desde donde estoy testear, digamos, el punto dónde está el equipo de core o dónde está el router de cara hacia la LAN. Entonces, por ejemplo, en router 6 sería la Giga 00, la cual es la interfaz que en este router funciona como default gateway de la red. Entonces, por ejemplo, si yo entro aquí a router 6, show IP interface brief, entonces la Giga 00 sería el default gateway de la red donde está la máquina Windows Server 2, 10.20.15.1. Entonces me voy acá. Entonces digo, listo, vamos a ver dónde probablemente está esta latencia. Entonces acá. Entonces, por ejemplo, acá ves que hacia el punto más cercano, o sea, del equipo capa 3 más cercano a esa máquina, tengo una latencia más baja. Entonces, por ejemplo, aquí ya es un tema de que tú apliques tu lógica, por ejemplo, y dices, bueno, pero ¿qué está pasando si yo tengo latencia hacia el equipo de red más cercano al otro extremo? Entonces puede pasar algo en la red LAN, puede pasar algo a nivel de la máquina a la que estoy haciendo el test y demás. Entonces podrías ahí de pronto hacer el test a otra máquina, comparar si a otra máquina, por ejemplo, veamos si estas tienen IP, porque no recuerdo claramente si estas tenían IP. Pero vamos a abrir la consola, veamos si tienen IP, podríamos hacer una prueba de esta máquina. Esta tiene la 10.20.15.44, vamos a hacer un pin a esta máquina desde server 1, 10.15.44. Entonces mira que la latencia en promedio es mucho más baja. Pruebas otra máquina, por ejemplo PC3, que si mal no estoy, la IP termina en 33. Y así mira que el promedio de estas máquinas te da parecido. Mientras que esta siempre te da mucho más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes tener un problema a nivel de ese servidor, de la tarjeta de red, un tema de congestión, un tema de procesamiento que está introduciendo cierto nivel de latencia en esa máquina y que incapacita, digamos, la habilidad de esa máquina de poderte responder. Entonces, bueno, ya vimos de que request timeout se genera cuando la máquina no te responde, ya sea porque el firewall esté arriba o simplemente porque la máquina está apagada, puede ser. Ahorita si quieres lo probamos. Ya probamos el tema del route trip time, cómo se interpreta y cómo, por ejemplo, hacer una prueba para saber en qué escenario o en qué punto tienes latencia. Entonces, ahora vamos a cambiar este filtro acá, vamos a quitar la latencia que teníamos de esta máquina. Porque a mí lo que me interesa es que tú puedas, digamos, en la vida real, ¿cierto? En la vida real poder hacer estas pruebas y poderlas interpretar y poder tener algo como de malicia en el momento de hacer las pruebas para poder descartar ciertas cosas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto es porque si ustedes han trabajado lo suficiente en este tema de networking, siempre la red es la culpable, ¿cierto? Vamos a hacer algo, vamos a introducir ahora algo que se conoce como packet lost. Entonces, por ejemplo, mira esto. Yo tengo aquí, puse un packet lost de 50%. Acá a esta máquina le voy a poner un packet lost. Vamos a poner un packet lost del 20%, 25%. Entonces, y a Windows Server 02 no le voy a poner ninguna pérdida. Entonces vamos a hacer la comparación de esos tres. Entonces, por ejemplo, esto es muy común, por ejemplo, cuando estás haciendo troubleshooting de temas de conectividad básico, poder comparar varias cosas, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar varias ventanitas acá. Entonces, por ejemplo, aquí, a esta máquina termina en 33. Vamos a ver. Ahí tenemos un request timeout. Y veamos qué pasa con el próximo paquete. Otro request timeout, tenemos un packet loss del 50%, que fue lo que configuramos, digamos, artificialmente. Esto puede pasar en la red real. Pero entonces te dicen, oye, tenemos un problema en la red WAN y se están perdiendo paquetes. Entonces dices, bueno, espérame, vamos a hacer una prueba a las máquinas al extremo remoto. Utilicemos varios objetos de prueba. Entonces en este caso las 3 máquinas que tenemos allá para tratar de identificar realmente si puede ser un tema nivel WAN o no.
Entonces vamos a hacer también ping a Windows Server 2, 15, 20, 15, 22. Entonces mira que acá tuvimos Packet Lost. También 50%. Bueno, ahí creo que habíamos seteado 25%. Debería ser uno de 3, pero pues depende de la, digamos, en el momento que enviemos los paquetes. Pero bueno, ya ahí tenemos Packet Lost en estas dos máquinas, mientras que en esta máquina tenemos, lo tenemos estable. Ahora, una de las banderas, por ejemplo, si tú haces ping y abres acá, te va a mostrar varias banderas. Una de las primeras que te voy a mostrar para, digamos, empezar a customizar tus pruebas o hacerlas más personalizadas es esta, "-t". Entonces, "-t" me gusta mucho cuando tú quieres hacer una prueba como esta, donde quieres decir, listo, yo necesito probar continuamente sin que el ping termine, digamos, en estos 4 ICMP request. Vamos a dejarla corriendo indefinidamente. Para eso es "-t". Entonces, por ejemplo, mira acá, Packet Lost, esta estable, esta también tiene Packet Lost. Entonces ahí tú con certeza puedes decir, bueno, en este escenario muy puntual, si nos vamos un momento a la topología, yo tengo Packet Lost cuando intento llegar desde el extremo remoto hasta el Windows Server 02, pero tengo pérdida de paquetes a PS3 y a PS4. Digamos que esta red 10.20.15.0/24 estuviera un edificio con múltiples switches, entonces ya ahí tienes que empezar a ver temas entre switches, buscar, por ejemplo, las máquinas donde están conectadas a nivel físico, qué está pasando y demás. Pero la prueba de conectividad inicial y el primer descarte ya está hecho a este punto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos entonces request timeout cuando no tengo respuesta. Por ejemplo, en el escenario de Packet Lost también, si la máquina estuviera apagada y le hago un ping, tampoco va a tener respuesta. Ya miramos el route trip time con respecto a la latencia. Y bueno, ya miramos el Packet Lost. Entonces, ahora, otra cosa que podemos hacer acá también es validar, digamos, qué significa ICMP Unreachable, que seguramente tú lo has visto, pero quiero que te vayas con eso bien claro. Entonces voy a cerrar esta, vamos a dejar solo esta. Entonces, por ejemplo, acá, si yo dejo este pin corriendo indefinidamente, bueno, ya sabemos que tenemos respuesta desde Windows Server 02. Entonces voy a hacer lo siguiente para que tú veas ese mensaje unreachable, en qué escenarios ocurre. Te lo voy a mostrar porque quiero que lo tengas muy clarito acá. Entonces, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Show IP Interface Brief. Este es router 6, que es el default gateway de la red donde está conectado Windows Server 02. Voy a ampliar un poquito. Entonces acá, conft interface giga 00. Voy a darle un shutdown. ¿Cierto? Entonces quiere decir que, digamos, esta porción de la red de la giga 00 hacia abajo está totalmente aislada. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de este ping. Entonces, ¿qué me dice el ping? Mira quién me responde. En este caso me responde esta máquina con esta IP. Ya te voy a mostrar. Vamos primero, voy a parar la captura. Vamos a reiniciarla de nuevo, porque quiero que veas esos paquetes en detalle. Acá. Entonces ahí vamos a dejarlo correr varias veces. Listo. Ojo acá. Yo tengo acá un request, ¿cierto? Que ya lo veíamos que el request es tipo 8 y recibimos acá sería ICMP, acá, tipo 3, destination unreachable, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que acá, por ejemplo, la máquina genera su request, pero en la respuesta estoy teniendo una respuesta de esta máquina que tiene 10, 4, 6, 6. A ese request estoy recibiendo un mensaje tipo T, destination reachable. ¿Qué quiere decir? Que esa máquina no puede recibir, no tiene cómo llegar a ese destino. Entonces dice, no puedo alcanzar ese destino. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si lo vemos acá en la topología, esa IP 10.466 es la IP
de router 4 que está intentando enviar esos paquetes a router 6 y está recibiendo esa respuesta. Si yo hago la captura aquí, por ejemplo, vamos a verlo acá. Miremos la ruta en router 4 hacia la red 10.20.15.0. En router 4, por ejemplo, acá, show IP route. Acá lo teníamos la salida 10.20.15.0 a través de la 10.466. Entonces, listo, la 10.466 quiere decir que ese tráfico ICMP va de router 4 a router 6, ¿cierto? Y router 6 es quien está enviando ese mensaje, un reach all. Si ves acá, la IP 10.466 la tiene router 6. Entonces, ya aquí pusimos la captura de paquetes, vamos a poner ICMP. Y vemos qué pasa cuando enviamos ese mensaje. Esto es para que tengas todo el nivel de detalle ahí clarito. Entonces quiere decir que el salto, digamos, el último salto que recibe ese paquete, que es router 6, está recibiendo ese request y está diciéndole a quien originó ese paquete, yo no puedo llegar a esa red, no tengo cómo llegar a esa red, ese destino no es alcanzable. ¿Por qué? Porque apagamos la interfaz hacia donde está conectada esa red. Entonces router 6 ya esa red no está activa en su tabla de enrutamiento, o sea, esta red 10.20.15.1. Si nosotros, por ejemplo, damos un show IP interface brief, vemos que la IP, que la interfaz está apagada. Si damos un show IP route, ya esa red no se show IP route, esa red ya no la vas a ver conectada por ningún lado ahí. Si yo la levanto, por ejemplo, interface giga 00, no should, y lo doy show IP route, vamos a ver que ahorita me aparecerá conectada de nuevo. Bueno, esperemos que levante aquí, hay que darle tiempo al tiempo. Entonces mira que ya aquí esa red está conectada. Ya si yo hago el ping, debería contestar sin ningún problema porque ya está en su tabla de enrutamiento y la red es alcanzable. Ese me parece súper clave que conozcas qué significa, digamos, esa salida. Destination reachable, no puedo llegar a esa red, entonces quiere decir, te estoy avisando, hey, no puedo llegar a esa red. El último salto al que envías eso no tiene en su tabla de enrutamiento cómo enviar ese paquete más adelante. No sabe cómo enviarlo y te responde diciendo, no lo puedo alcanzar. Diferente a un request timeout que puede ser porque ya vimos por packet loss, porque de pronto la máquina está apagada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese punto es muy importante entender esto. Otro mensaje que también me parece importante, por ejemplo, es tiempo de vida excedido, ya te lo voy a mostrar. Ese vamos a simularlo haciendo lo siguiente. Voy a configurar una ruta estática hacia la IP 10.20.15.22. O sea que es una red que él tiene directamente conectada, pero este truco es para mostrarte que cuando el enrutamiento no está apropiadamente seteado, puedes tener este tipo de errores. Vamos a apuntarla 10.4.6.4. Entonces mira, 10.4.6.4, creo que me faltó aquí un octeto en la máscara. 10.4, era para ver si estaban pendientes. Vamos a ver, entonces veamos la tabla de enrutamiento. Mira que ahora estoy forzando que ese tráfico se lo envíes al router que tiene la IP 10.4.6.4, es decir, que cuando ese paquetico que va a la 10.20.15.22 y venga por acá por router 4 me entrega router 6, se lo voy a devolver. Entonces te voy a mostrar por qué quiero hacer, digamos, hacerlo fallar. Entonces mira que ahí cambio el mensaje. ¿Qué me dice? Reply from 10.4.6.4. Ahora me responde router 4 a cada uno de mis ICMP request. Entonces lo mismo, hay un request que viene de Windows Server 01, pero entonces router 4 me envía otro mensaje tipo 11, este es digamos el type de ICMP, que se llama time to live exceeded. Quiere decir que excedió su tiempo de vida. Básicamente, ¿qué representa eso? Que hay un bucle
de enrutamiento. Entonces casi siempre, mira que aquí dice no encuentro respuesta, time to leave exceeded. Quiere decir que ese paquete se envió indefinidamente en ese segmento gracias a la ruta que colocamos de vuelta y simplemente dice que su tiempo de vida ha sido excedido y pues obviamente no vas a obtener respuesta ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque yo envío el paquete de Windows Server 01, llega a router 1, a router 4, se lo envía a router 6, router 6 lo devuelve a router 4 lo devuelve a router 6 lo devuelve a router 4, ahí hasta que el tiempo de vida sea excedido. Entonces, bueno, esa era otra prueba que quería mostrarte. Vamos a remover esa ruta. Entonces, ¿qué representa eso? Que hay un bucle de routing. En la mayoría de los escenarios se soluciona ajustando el enrutamiento. Mira que ya aquí removí esa ruta que por error alguien había puesto en este deployment. Y mira, listo. Estamos de vuelta a el escenario funcional. Otra prueba que quería mostrarte, que ya la había mostrado en el video de MTU. Si te viste el video de MTU, te invito a que vayas y veas ese detalle. Es que el ping te sirve también para testear el MTU con la bandera "-L". Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá ping, entonces con "-L", por ejemplo, puedes decir cuánto vas a enviar. Por ejemplo, si tú ves acá, en las últimas pruebas que enviamos, se están enviando acá, vamos a ver si nos dice 32 bytes. Entonces lo máximo que yo podría enviar, por ejemplo, bueno, con "-L vamos a hacer lo siguiente. Por defecto se envían 32 bytes, vamos a hacerlo así solito. Mira, ahí está, bytes 32, listo, no hay problema. Vamos a ver si podemos poner esto como una columna. Veamos dónde quedó la columna. Se supone que la habíamos adicionado. A ver, vamos a hacer un poco más pequeño. A ver si nos queda en algún punto. Vamos a tratar de adicionarla otra vez. A ver, data. No estoy seguro si se deja adicionar como tal, porque no la veo. Bueno, anyways, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, acá ya sabemos que son 32 por defecto. Por ejemplo, si yo uso "-L y pongo 50, a ver, mira que me cambia 50, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo empezar a incrementar para ver cuánto puedo enviar. Ojo con esto, por ejemplo, cuando yo envío por encima de la MTU hay defragmentación. Ya lo habíamos hablado en el video de MTU. Hay otro flag que se llama "-F", que le dice al equipo: hey, envía el flag "-F" para que no haya defragmentación. Entonces cuando se envían estos paquetes, esa bandera va prendida para que no haya defragmentación de los paquetes. ¿Y qué pasa? Que en el envío de este tráfico, digamos, ya no va a haber fragmentación y podemos testear el MTU. ¿Con qué? Utilizando la longitud. Entonces, por ejemplo, si yo mando aquí los mismos 2000 que había enviado ahorita, me dice, oye, el equipo de red me dice, oye, necesitas fragmentar ese paquete porque está muy grande. Mira que antes de enviarlo, sin la bandera de no defragmentar, lo había pasado normal porque los equipos lo porcionan, ya lo habíamos visto en el video de MTU. Pero entonces es otro de los beneficios de utilizar este protocolo para troubleshooting, testear la MTU. Mira que aquí, por ejemplo, pasan 1472 más los encabezados, bla, 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 son los 1500 bytes, que es la MTU por defecto. Te invito a que te veas el video de MTU también acá en el canal. Entonces, bueno, ahora para terminar te voy a mostrar, digamos, en la página de Microsoft, si tú quieres entrar a ver más opciones, por ejemplo, el timeout, source IP address,
route, cómo enviar ping a nivel de IPv4, a nivel de IPv6, cómo modificar la cuenta, el número de echo request packets, cuántos vas a enviar, etcétera. También todo es modificable. Por ejemplo, este del nombre, de obtener el nombre a través de la IP, de la dirección IP, también es útil cuando quieres saber cómo se llama una máquina. Le das ping -a la IP y te trae de vuelta también el nombre. Entonces todas estas opciones están disponibles para troubleshooting. Pero entonces lo que quería mostrarte era cómo puedes utilizar esta herramienta tan sencilla para poder aislar un sinnúmero de problemas de red. Ya sabes cómo interpretar cuando un request timeout, cuando es destination unreachable, cuando es time to lead exceeding in transit y demás. Acá te tengo otro sitio. Acá por ejemplo es todos los tipos de ICMP. Si quisieras como entrar a ese nivel de detalle, tal vez no necesites saber todo esto, pero digamos todo esto viene incluido en el protocolo para que tú puedas estudiar un poco más a profundidad. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho este video. No olvides suscribirte, déjame tus comentarios si quieres ver algo puntual. Haré un video para ustedes. Y bueno, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.